Hola. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, ¿cómo estamos hasta ahora? Bien, en la lectura. Todavía. Vamos avanzando con la lectura para que vayan surgiendo algunas dudas y vamos viendo cómo vamos avanzando con los distintos conocimientos, contenidos que tenemos que ir desarrollando, ¿sí? La idea es que ustedes también vayan haciendo una lectura y lo que no se haya podido decir en clase, lo que no se haya podido trabajar en clase, por pronto hasta donde hemos llegado, podamos ir analizando cómo se va dando este proceso y que ustedes tengan en claro cuáles van a ser esos componentes, esos elementos que tenemos que ir visualizando para la construcción de un proyecto de investigación, ¿sí? En cada uno de los textos se va viendo de distinta manera, pero eso no implica que sean opuestos, simplemente que hay distintas miradas de los autores de acuerdo al posicionamiento teórico y al paradigma en donde se pone, digamos, foco en cada uno de esos elementos, ¿sí? La idea es que ustedes salgan con una mirada, con una visión acerca de lo que significa el proceso de investigación y en específicamente dentro de ese proceso de investigación, cómo se elabora un proyecto de investigación, que es lo que nos interesa, ¿sí? Por lo menos la cuestión que tiene que ver con la formalidad de los elementos que tienen que estar para explicitar y explicar qué vamos a investigar, cuáles son los objetivos que perseguimos, cuáles son las preguntas de investigación que nos mueven y nos motorizan para resolver ese problema que hemos planteado, la problemática que tiene que ver con el marco teórico, marco conceptual o de referencia, el análisis propio que tiene que ver esta problemática en el marco de la búsqueda de antecedentes o estado del arte y que claramente está basado en otras investigaciones u otros marcos teóricos que a nosotros nos sirven para de allí seleccionar el que más nos conviene a la hora de poder definir la problemática a investigar. Y el tema que vamos a analizar ahora es un tema que por un lado es interesante de verlo, de discutirlo y analizarlo para que a la hora de definir ítems tengamos claridad de por qué en un proceso de hipótesis. El tema de hoy tiene que ver con las hipótesis, ¿sí? Que claramente las hipótesis son como el motor para poder llevar a cabo este proceso de investigación, ¿sí? Y que de alguna manera son una guía para resolver los problemas o el problema o el área de problema que nosotros planteamos para poder llevar a cabo la investigación, ¿sí? Como yo lo dije en algún momento, no todos los procesos de investigación, no todos los diseños de investigación llevan implícito o explícito, perdón, la formulación de hipótesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente formular hipótesis significa tener claridad profunda, intensa, acerca de el problema que estoy investigando y manejar muy bien los marcos teóricos que yo sostengo para poder llevar a cabo esta investigación. De alguna manera se anima en un proyecto de investigación a priori de formular hipótesis, porque claramente se tiene que contar con mucha información y la formulación de hipótesis depende del diseño de investigación que nosotros vamos a definir, ¿sí? No nos olvidemos que, y ya lo vamos a ver en la parte metodológica con mayor precisión, que cuando nosotros tenemos que abordar la parte metodológica,
dos de los temas fundamentales a definir es cuál va a ser la metodología que voy a seguir y por otro lado, cuál va a ser el diseño de investigación que voy a seguir. Son dos cosas que se relacionan, pero que nos van a definir, por un lado, el camino y por otro lado, hasta dónde quiero llegar con esta investigación. El método me indica el camino, claramente. ¿Sí? Nosotros ya habíamos visto cuando separamos el método, el paradigma cuantitativo de nace en las ciencias de la educación, en las ciencias sociales, el método que es preponderante es el método cualitativo, claro, porque no tan solo nos manejamos con ciertos datos que surgen de la observación objetiva de la realidad, sino Profe, porque el disculpe. investigador cualitativo, ¿sí? Sí, Profe, se le entrecorta mucho y no se entiende lo que dice. debe ser que estoy como... Yo voy a apagar la cámara por la duda y lo voy a enchufar al cable para que no sea por Wi-Fi, ¿sí? Sí, A ver pero si... pasa lo mismo. A ver si se mejora allí. Espero que voy a enchufar el cable. Me parece que puede ser por ahí la solución. Ahí me parece que con el cable va a ir más directo con el cable quizá que vaya más directo la señal, ¿sí? ¿Se escucha ahí? Ahora se escucha mejor. Bueno, entonces decíamos que nosotros hemos visto un paradigma cualitativo y un paradigma cuantitativo. Cada uno de esos paradigmas determinan, de alguna manera, diferentes metodologías. Sea esta una metodología inductiva o sea esta una metodología deductiva, hipotética deductiva. Ese método que nosotros tenemos que definir, que en el caso, como decía, de las ciencias sociales, de las ciencias de la educación, de la psicología, de la sociología, en general de las ciencias humanas, el método es claramente el método cualitativo, porque nosotros vamos a trabajar o trabajamos con realidades que tienen que ver con personas, con fenómenos sociales, culturales. No es lo mismo investigar en las ciencias naturales que investigar en las ciencias sociales o en las ciencias de la educación, porque el objeto es diferente. En el caso de las ciencias sociales, de la educación, de la psicología, de las ciencias humanas, el objeto son realidades dinámicas, realidades que tienen que ver con seres humanos, con personas, con sentimientos, con cuestiones culturales. Por lo tanto, el gran desafío que tiene el investigador en este ámbito del paradigma y la metodología cualitativa lo lleva necesariamente a tener que interpretar y comprender fenómenos. No es como la ciencia natural en el cual yo no tengo que interpretar nada, sino que tengo que describir y explicar lo que estoy observando, porque si estoy haciendo un experimento en biología, en física, en química, no tengo que interpretar, no vale interpretar, sino que tengo que describir tal cual suceden los fenómenos y allí llegar a la generalización, al establecimiento de leyes, a la objetividad, cosa que en el método cualitativo nos encontramos con otra realidad. Eso no significa, desde ningún punto de vista, que en el método cualitativo no podamos llegar a la objetividad, a la verificación, al establecimiento de conocimiento. Por el contrario, simplemente que el sujeto que investiga, el sujeto cognoscente, se enfrenta a un sujeto conocido, ¿sí? A un sujeto que también piensa, que también interpreta, que también comprende y que hay que respetar esa condición. Yo no puedo describir o interpretar desde mi punto de vista
y que eso no coincida con la relación del sujeto conocido, que nos lleva de alguna manera a lo que se llama la doble hermenéutica. ¿Sí? Doble hermenéutica es la doble interpretación, es decir, por un lado la interpretación que realiza el investigador con esos datos, con esa observación, con esa técnica que ha utilizado para recolectar datos, y por otro lado a lo que dice, experimenta, piensa, siente el sujeto que está siendo investigado. No es una tabula rasa o un poste de luz que no dice absolutamente nada. Por lo cual ahí estamos en una diferencia considerable como para poder emprender esta aventura de si se deben o no necesariamente formular hipótesis. No necesariamente en los métodos cualitativos se deben generar hipótesis, ¿sí? Porque la hipótesis justamente va a ser la conclusión o el resultado a lo cual yo voy a llegar para poder establecer una relación de causa-efecto y poder explicar una cierta realidad, por lo cual lo tengo que pensar y lo tengo que ver de acuerdo a todos los datos y la formación y la información que tengo previa para poder de alguna manera formular hipótesis, ¿sí? Porque claramente vamos a ver ahora la característica de las hipótesis, las funciones de las hipótesis, distintos tipos de hipótesis. Siempre la hipótesis es justamente el planteamiento para poder responder, para poder comprobar, para poder validar ciertas concepciones que se tienen con respecto a ese fenómeno que nosotros estamos estudiando. Y depende del diseño. Nosotros sabemos que hay distintos tipos de diseños, diseños exploratorios, diseños descriptivos, diseños correlacionales, diseños explicativos experimentales, ¿sí? Y el diseño de alguna manera me va a marcar el límite hasta dónde quiero llegar y si voy a tener o no que formular esas hipótesis. Como dice en el texto que nosotros vamos a utilizar es el texto de, en este caso para esta clase, el texto de Urbano Giuni, en el primer texto. Allí habla de la formulación de hipótesis, ¿sí? Bueno, parte de una concepción clara de decir qué es una hipótesis. Disculpe, ¿sí? que la interrumpa. Sí. Profe, disculpe que la interrumpa. En lo que recién acaba de decir de los diseños, el explorativo, descriptivo, explicativo, el correlacional, ¿cuál sería? Bueno, eso es un punto importante de analizar porque el correlacional vendría de una mirada de acuerdo a los resultados de las investigaciones descriptivas o explicativas. Fíjense ustedes, ya voy a ver si puedo, si me permiten y me dan un minutito. En el material que ustedes tienen, ya voy a buscar dónde estamos, hay una parte que también lo tiene Carlos Sabino, que explica algunas consideraciones que tienen que ver con estos tipos de diseño, ¿sí? Y prefiero ahí un poco demorarme, pero que nos sirva a la pregunta que usted acaba de analizar. El problema que nosotros vamos a investigar como eje nos va a llevar a definir el tipo de investigación que nosotros vamos a llevar adelante, ¿sí? Que nosotros le llamamos diseño de investigación, ¿sí? Que responde a la pregunta ¿cuál es la finalidad? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Cuál es el punto de hasta dónde quiero profundizar este fenómeno o este problema de investigación que nos lleva a los tipos de investigación que vamos a trabajar en este contexto? Todos los diseños de investigación que vamos a ver, o los tipos de investigación, como lo dicen los autores, son inclusivos, no son que excluyen a otro. Yo no es que yo, si elijo un diseño exploratorio, tengo que desechar un diseño descriptivo. Puedo hacer una metodología mixta entre un exploratorio y un descriptivo. También puedo hacer una metodología mixta de diseño entre un diseño descriptivo y un diseño experimental o explicativo. De toda manera, el descubrimiento o la utilización de estos diseños
y la definición por parte nuestra de este diseño va a aclararnos acerca si debemos o no utilizar hipótesis, ¿sí? Si debemos o no formular hipótesis en nuestro diseño de investigación. Esto es importante que ustedes lo tengan en claro, porque eso va a definir no tan solo la cuestión metodológica, sino va a definir toda la problemática que en un diseño, que en un proyecto de investigación yo voy a plantear. Y van a poder defenderlo en el caso de que ustedes definan no poner hipótesis y el tribunal le diga por qué usted no planteó hipótesis. Y ustedes tienen que tener respuesta para ello. Respuestas que tienen que ver de tipo epistemológicas y también metodológicas. Nosotros tenemos distintos Pero por niveles. ejemplo, si elegimos un diseño explorativo directamente no lleva hipótesis. No necesariamente, pero si yo me ubico en un método cuantitativo, ahí llevaría hipótesis, podría llevar hipótesis, ¿sí? Por eso digo, tengamos en claro lo quali y lo quanti. En lo quali, ahí tenemos que discutir de acuerdo a la naturaleza del problema, de acuerdo a las posibilidades que tiene el investigador en términos de antecedente y formación con respecto a los marcos teóricos, pero nosotros nos vamos a manejar desde una mirada más cualitativa por la naturaleza de la carrera que ustedes tienen, ¿sí? Y de esa manera poder tener claridad si podemos o no, en este caso, utilizar hipótesis y o variables que son lo que nos van a brindar esa información. Si es cualitativa, podría llevar hipótesis. Si es cuantitativa, no llevaría hipótesis en cuanto al diseño explorativo. ¿Es así? Al revés. Si es cualitativa, no necesariamente debe llevar hipótesis. Depende, obviamente, del diseño. Si yo me manejo con un diseño cuantitativo, en el que voy a llevar a la experimentación, voy a trabajar con un objeto en el cual yo puedo buscar causa y efecto, y en el que me voy a manejar con objetos diferentes a la metodología quali, porque me voy a manejar con objetos distintos y distantes del sujeto que investiga. Voy a poder abrir un sapo, voy a poder abrir para investigar cómo funciona, o sea, la biología, la física, la química, claramente se manejan con diseños experimentales para poder buscar regularidades y leyes que generalicen y que puedan ser aplicados a todos los objetos posibles futuros y pasados, por eso se llama retrodicción, para poder explicar esos fenómenos. Ahora, cuando nosotros nos manejamos con una metodología cualitativa, allí vamos a tener que definir la necesidad, la necesariedad que hay de formular hipótesis dentro de ese paradigma y claramente dentro del problema, porque yo en la metodología cualitativa, de acuerdo al objeto, yo no puedo experimentar. Yo no puedo ir a ver cómo se comportan los alumnos en el recreo de una escuela y cuando salgan del aula pegarle un palo en la cabeza para ver cómo reacciona. No puedo experimentar. Por eso cuando se dice que no se testea en animales, que no se hacen testeo en seres humanos cuando hay droga, cuando hay vacuna, etcétera, etcétera, se parte de la idea de un fenómeno experimental por excelencia, si no, no tendríamos la vacuna. Se tiene que probar para ver cómo se da. En muchos casos se parte de la experimentación en laboratorio, por supuesto, en animales. Después se pasa a una prueba en seres humanos para ver cómo reacciona, se toma una muestra placebo, se toma una muestra en la cual se le aplica la vacuna, por ejemplo, para que podamos tener cierto nivel de generalización o universalidad de esa vacuna para que, bueno, a la mayoría de la gente le vaya bien. Entonces, superando esto, cuando nosotros tenemos estudios de mucha complejidad, de mucha profundidad, obviamente que ahí tenemos que definir el nivel de profundidad al cual le vamos a hacer y ahí entrarían estos tipos de investigaciones o de diseño de investigación. Exploratoria, la primera, exploratoria. Cuando nosotros hablamos de diseños o tipos de investigación exploratoria, la palabra misma nos dice, es poder explorar un fenómeno del cual no tenemos demasiados datos o demasiada información, ¿sí? Son
estudios que se realizan inclusive para llegar a un cierto marco teórico o hipótesis para que después sirvan de base para una investigación, por ejemplo, descriptiva o explicativa. Entonces, allí nos encontramos con un diseño exploratorio dentro del marco de lo cualitativo, en el que no hace falta, no es necesario, por decirlo de alguna manera, plantear hipótesis y ni siquiera variables, porque lo que yo voy a ir a hacer es a buscar información, datos, para después evaluarlo, analizarlo, concluirlo y llegar a una aproximación que después la tendré que comprobar, verificar, contrastar en otro tipo de investigación, que en este caso podría ser la investigación descriptiva o explicativa. Ya vamos a ver cómo avanzamos. Esta investigación exploratoria, dicen los autores, es característica de los modelos de iniciales en la construcción de un determinado conocimiento de un determinado tema. Y al ser inicial es explorar un punto de vista, después lo voy a poder profundizar, ¿no? Entonces, hay una cuestión acá de poder combinar algunas técnicas que todavía no vimos nosotros, técnicas o instrumentos de recolección de datos, en el cual podemos claramente utilizar, trabajar con datos estadísticos, con materiales cuantitativos, cualitativos, por eso puede haber una metodología cualitativa, que también nos da información acerca de porcentaje, de poder manejar estadísticamente los datos que nos sirven para poder llegar a esa información que estamos tratando de llegar, ¿no? Este tipo de investigación exploratoria es un tipo de estudio sistemático, dicen los autores, en el que se utilizan todos los recursos disponibles para poder tener mayor precisión en la descripción del fenómeno en estudio, ¿sí? Suelen utilizarse como estudios preliminares. Preliminares significa que los resultados de esta investigación van a ser el punto de partida de investigaciones con mayor nivel de profundidad, en el cual ya no vamos a poder utilizar un diseño exploratorio, sino que vamos a tener necesariamente que utilizar, por ejemplo, un diseño descriptivo, porque ya tengo la exploración de la búsqueda de esa información, ¿sí? Sirven para aumentar el grado de familiaridad con respecto al fenómeno que estoy tratando de explicar y que tiene que ver con buscar datos. Quiero saber por qué en estas 3 escuelas de este barrio de la provincia de La Rioja se da el fenómeno de la violencia escolar y cuáles son los factores que generan la violencia dentro de la escuela. Entonces allí lo único que voy a hacer es a buscar datos para poder caracterizar en general el fenómeno y poder ver si lo puedo relacionar con el marco teórico, que sobre ese tema hay mucha bibliografía, y puedo llegar a algún tipo de conclusión para esa unidad de análisis, para esas 3 escuelas. Quizás que en otras 3 escuelas de otro lado, ese no sea el modelo que yo trato de investigar y concluir, porque no es universal. Quizá que el problema de la agresión y la violencia en estas 3 escuelas es debido a de dónde provienen los chicos, el nivel económico-social, de qué manera se han constituido en la familia, etcétera, etcétera. Y que en otra escuela eso no suceda, venga por otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, en general, cuando yo hago una investigación exploratoria, sirve para dar datos. Es como que marca tendencia, dicen los autores acá, ¿no? Marcan tendencia, ¿sí? Si nosotros nos manejamos con la información que nos dan los noticieros que vemos de política y hay tantos canales para poder ver, nos vamos a dar cuenta que no todos los canales llegan a la misma conclusión explorando a los mismos políticos o las mismas tendencias. Entonces, no se lo puede tomar como palabra santa y que eso es universal y lo que dice tal canal o tal periodista sobre tal político o tal situación es verdadero. Pero son aproximaciones que muchas veces, como dice allí, marcan tendencia, identificando algunas potencialidades de variables que posteriormente se pueden analizar. Cuando ya nos vamos al tipo de diseño descriptivo, ahí ya estamos en otro orden. En otro orden. ¿Por qué? Porque justamente el diseño descriptivo va a apuntar a hacer una descripción del fenómeno que yo estoy estudiando, del problema que yo estoy estudiando. ¿Y para qué voy a hacer? Para poder caracterizarlo, para poder ver sus rasgos generales, cómo se repiten esos rasgos. Y entonces acá sí necesariamente voy a tener que
tratar de buscar, no necesariamente en el método quali hipótesis, pero sí variables. Porque si yo no planteo variable, si yo defino un diseño descriptivo, no voy a poder caracterizar nada. Y vamos a dar una clase específica de tipo de variables, qué son las variables, cómo se formulan, cómo se comportan, en qué diseño tengo que aplicarlo, cómo la tengo que plantear para que yo pueda, después a la hora de describir, por eso se llama descriptiva, pueda tener elementos, si no, no voy a poder describir absolutamente nada, ¿no? Estos estudios no implican desde ningún punto de vista, y más en lo cualitativo, la comprobación de hipótesis, ya que su finalidad no es describir la naturaleza del fenómeno a través de ciertos atributos. Y entonces aquí tenemos dos tipos, o dos subtipos. Carlos Sabino lo va a describir de otra manera, pero es muy parecido. Los diseños descriptivos que ya están identificadas las variables y se conoce la relación teórica que existen entre ellas, ya previamente yo ya conozco ciertas variables que generan esa situación problemática. La variable que es el aspecto discernible del objeto que yo estoy estudiando. Es lo que varía de ese fenómeno, de ese objeto, por eso se llaman variable. Y va a haber variables dependientes, va a haber variables independientes, va a haber variables intervinientes, va a haber variables nulas. Vamos a ir analizando después cuando veamos en la próxima clase lo que son las variables, ¿no? Este tipo de enfoque descriptivo, ¿sí? El fin de la investigación de este tipo es precisar las características de la situación que yo estoy investigando. En este contexto, para el cual yo no tengo información. Yo no tengo información. Entonces, ustedes como psicólogo, como psicopedagogo, como licenciado en tecnología educativa, lo van a llamar para ver por qué en la escuela tal, de tal sector de la ciudad, no funciona o no se da la enseñanza virtual, el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, y sí se da en tal escuela. Entonces ustedes van a tener que salir a buscar información y se van a dedicar a un modelo exploratorio y después hacer una descripción. ¿Por qué? Porque los chicos no tienen internet, porque no tienen computadora, porque no hay una cultura del ciberaprendizaje en esos grupos de chicos, porque los docentes no manejan la tecnología, por lo tanto no llevan a cabo buenos procesos de enseñanza a partir del uso de las TICs, de la tecnología aplicada a la educación. Eso es un métier, ¿o no? Ustedes van a ser licenciados en tecnología educativa. Entonces, allí ustedes van a salir con un tipo de diseño que siempre en un proyecto de investigación lo van a tener que justificar. Van a tener que decir por qué su método va a ser quali, por qué va a ser exploratorio, o por qué va a ser descriptivo, o por qué va a ser correlacional, o por qué va a ser explicativo, o mixto. Mi diseño va a ser exploratorio y a su vez que recolecto información y datos sobre un fenómeno del cual no poseo esa información, también lo voy a describir. Y ahí estoy diciendo, aplicando dos diseños que son compatibles al 100% en un proceso de investigación. La segunda posibilidad, la primera es como punto de partida de tener bien definida o bien identificada o bien planteada variables previas. Yo ya sé que ciertas variables pueden llegar a traer como consecuencia ciertas consecuencias. Todos los alumnos de primer y segundo grado y en general que no están bien alimentados no van a aprender correctamente, porque su desarrollo y su maduración va a estar modificada. Ahí tengo una variable que es, si el chico no se alimenta como corresponde en un proceso en el cual está construyendo un conocimiento, va a tener dificultades para el aprender. Yo ya puedo plantear una variable. La otra variable sería la mala práctica pedagógica escolar, la mala enseñanza o la débil enseñanza por parte de la escuela, en el cual ahí se plantea la situación del desnutrido escolar. El alumno tiene todas las condiciones
psicológicas, orgánicas, pedagógicas, sociales, culturales, económicas, emocionales, sentimentales, para poder aprender, y es la escuela la que no le brinda las oportunidades de aprender. Ahí tengo otra concepción. La segunda, dentro del modelo descriptivo, estamos en el modelo descriptivo, ¿sí? Por favor, son aquellos estudios en los que se pretende describir el fenómeno, pero sin que las variables concluyentes tengan una relación comprobada. ¿Sí? Yo no tengo datos sobre si esa variable está comprobada en otras teorías, en otras investigaciones, pero al ser una presunción, la planteo y trato de describirla en este fenómeno especial, en este contexto. Entonces, estos estudios descriptivos, como dicen los autores, de alguna manera miden, ¿sí?, independientemente de los conceptos variables involucrados en el objeto de estudio. Entonces yo tengo que decir, para mí, para esta investigación, para este contexto, para este problema, estas son las variables. Y voy a ir a buscar datos en la entrevista, en la observación, que me den información para poder trabajar y explicar esta variable. Y si no, desecharla, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces se centran la descriptiva de segundo orden en medir, en observar con la mayor precisión posible que nos da la metodología de la ciencia, para eso hacemos metodología de la ciencia, los aspectos y dimensiones de este fenómeno. Y obviamente ahí vamos a tener que operacionalizar esa variable y tratar de no tan solo plantear la variable, sino también ¿a dónde voy a ir a buscar esa información y cuáles son los indicadores de esa hipótesis? en Es como clave una de poder considerar de que esa variable tiene un punto en donde yo anclar empírica y fácticamente esa información? ¿Sí? Pregunta, ¿sí? ¿Profe? Sí. Sí, por favor, haga la pregunta. ¿Se escucha ahí? Sí, profe, pero parece que la profe tiene problemas con el micrófono. Ah. Bueno. A ver si se puede conectar. ¿Ahí me escucha? Sí, perfecto. Es que mi internet anda más o menos. Yo lo que Sí. le quería consultar era, entonces, si la hipótesis es como una aproximación, ¿la variable qué sería? Es el aspecto que yo quiero investigar, que puede variar, por eso se llama variable, del fenómeno que yo estoy investigando. Yo en la variable no estoy planteando supuestas respuestas al problema planteado. No, estoy tratando de buscar datos estableciendo a priori que yo me voy a fijar en estas dos variables y en estas dimensiones. Nada más. ¿Sí? No confundamos variable con hipótesis. Otra cosita más y no, nada más. Por favor. Algo más. Usted había quedado de enviarnos, dijo que nos iba a enviar lo que es los objetivos, que lo iba a subir directamente a la plataforma, como que tenía Están en mucho el para que material, ya lo subí contenido. yo. Están en el material. Ah, ¿están? Bien, era eso. Sí, no me quiero salir del texto, pero ya se lo muestro para que ustedes vean, porque ahí están ya. Están subidos para que ustedes puedan ir viendo y lo tengan como material de consulta permanente a la hora de definir el proyecto. Termino esto y le hago ver para que ustedes lo vean, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, gracias, disculpe, ya no le interrumpo más. Por favor. Entonces, fíjense que no es un antojo teórico y que digan, oh, qué jodido, que al último que joden tanto que nadie va a querer investigar porque es difícil, sino porque nos va a guiar en ese proceso. Y para ello, el tutor o el asesor metodológico lo va a guiar y van a ir aprendiendo de a poco estas cuestiones que son netamente metodológicas. Y esta materia se llama metodología, ¿se entiende? Entonces vamos a ir trabajando desde ese lugar. Eso sería los dos primeros tipos de investigación en términos del diseño. Exploratorio o descriptivo en estas dos acepciones. Después tenemos el correlacional.
el diseño correlacional. En general, en el campo en el cual ustedes se manejan, que me manejo yo, porque son de ciencia de la educación, nada más que vista desde lo tecnológico, lo mío es visto desde lo pedagógico, el psicólogo visto desde el comportamiento y la conducta y la estructura psíquica, el de ciencia de la educación lo ve desde el punto de vista de la enseñanza, la didáctica. Bueno, cada profesional tiene que tener claro su objeto, ¿verdad? Porque si no tiene claro su objeto, estamos en el horno. Digamos, ¿no? El correlacional tiene como fundamento, fíjense ustedes, yo no podría hacer o definir un diseño correlacional si no parto o tengo como punto de partida, de fundamento, a las investigaciones de tipo descriptivas. Porque ¿qué voy a correlacionar? A ver, díganme ustedes, si no tengo como punto de partida una investigación descriptiva de la cual yo ya he llegado a una conclusión, he trabajado con algunas variables y he podido describir ese fenómeno. Digo descriptivas porque claramente las descriptivas ya me han permitido manejar ciertas variables. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? Correlacional para poder trabajar con esa variable en este nuevo diseño de investigación. Por eso los estudios correlacionales pretenden determinar si esas variables que yo ya he tomado en un diseño exploratorio, que yo ya la he analizado, que yo ya he buscado datos e información, poseen algún tipo de asociación y ayudan a establecer las relaciones existentes entre ellas en esta nueva investigación. ¿O no? Entonces, el conocimiento que nos va a proporcionar este tipo de diseño correlacional, partiendo de ese diseño descriptivo, nos va a llevar a posteriori, en el caso de si seguimos el camino, a investigaciones de tipo explicativa, que todavía no las vimos, que ya la vamos a describir en ese sentido. Entonces, yo puedo hacer un diseño mixto exploratorio descriptivo, pero no puedo hacer un diseño mixto exploratorio explicativo. No es posible. Porque o exploro y busco datos para poder caracterizar el fenómeno, o investigo para comprobar hipótesis causa-efecto. No son compatibles en ese sentido, ¿sí? Por esto que venimos diciendo que se va relacionando en este contexto. Entonces, ¿cuál es el objetivo que persigue un diseño correlacional? ¿Sí? Quiere demostrar la relación existente entre dos o más variables sin que se pueda identificar cuáles son las variables en términos si son independientes, dependientes. Entonces, uno trata de buscar si existe relación entre la variable A, la B, la C, la D con respecto al fenómeno que yo estoy estudiando, ¿sí? Si nosotros hablamos de variable dependiente, lo voy a decir rápidamente, pero vamos a tener una clase de ello. La variable dependiente es aquel fenómeno que existe en tanto que hay algo del cual depende. Es decir, yo para vivir tengo que alimentarme, porque si no me alimento, estoy en el horno. Entonces yo dependo, le estoy dando un ejemplo muy brusco, ya voy a darle ejemplo cuando veamos las variables independientes, dependiente e interviniente, porque es clave. Para que el alumno aprenda a leer y escribir, necesita que se le enseñe, por lo cual el aprendizaje de la lectoescritura depende de que se le enseñe a leer y escribir. ¿Se entiende? No va a suceder el fenómeno del aprendizaje, o no va a suceder el fenómeno de la educación, si lo quieren plantear en términos de educación en general, si no hay algo del cual yo dependa, y siempre de algo dependemos. Entonces, buscar eso para ver cómo se comporta esta variable, conociendo el comportamiento de otra u otras variables que nosotros podemos incorporar en ese sentido. Por eso se llama correlacional. Correlaciono variables que ya fueron estudiadas desde los modelos descriptivos, desde el diseño más que todo descriptivo, cómo se comportan en función de esta nueva investigación que yo hago y trato de hacer una relación, pues se llama correlación,
con lo que anteriormente yo he trabajado. Y por último, los diseños explicativos, experimentales también lo van a encontrar. Necesariamente acá vamos a tener que plantear hipótesis y también variables. Porque si no, no sé qué voy a explicar en términos de causa-efecto. Entonces las hipótesis allí van a estar como necesarias de plantearla, y si no se llaman hipótesis, se pueden llamar, como lo dice Juni Urbano, anticipaciones de sentido, porque la palabra hipótesis es una palabra fuerte. Plantear una hipótesis, hay que tener muchos marcos teóricos conceptuales, hay que estar planteado en investigaciones ya sostenidas con anterioridad, como para poder animarme a plantear hipótesis. Pero claramente es complejo, pero no es que sea imposible. Y ya vamos a ver cómo se plantea una hipótesis. Y si nosotros previamente a un diseño de método cualitativo o descriptivo o lo que fuese, nos animamos a plantear hipótesis. Porque todo lo que tenemos que hacer en función de la investigación va a ser para comprobar o no la hipótesis. Que puede ser que la compruebe, de acuerdo a todo lo que yo he planteado, o no, que la rechace. Y eso me va a llevar a buscar otros datos. Entonces, la explicativa se caracteriza por la búsqueda de las relaciones de causalidad, cosa que anteriormente no lo hacíamos. Intenta determinar las relaciones de causa y efecto que subyacen en los fenómenos que yo estoy observando. El proceso de aprendizaje se ve modificado por las malas prácticas pedagógicas llevadas a cabo en la institución. Yo estoy planteando una hipótesis fuerte. Voy a tener que salir a buscar datos para poder decir que yo confirmo mi hipótesis por esto. Voy a tener que observar clases, planificaciones, ver los resultados en términos de calidad de los estudiantes, la didáctica que utiliza el docente, y si algún alumno o estudiante, alumna, en esa unidad que yo estoy trabajando, aprende y sale bien en la calidad, me está rompiendo todo el esquema, ¿o no? Ojo con esto. Como es causa-efecto, tiene que haber claridad respecto a cuál es la causa o cuáles son las causas y los efectos con respecto al fenómeno. Entonces, se tiene que tratar de buscar, obviamente, la relación entre variables, porque sí o sí, si planteo hipótesis, voy a tener que plantear variables, y cómo se comportan esas variables y cuáles son la magnitud de esas variables en términos de cambio, de modificaciones, etcétera, etcétera, que mi unidad de análisis me va a permitir o no analizar. Muy bien. Cuando vamos a ver en la parte metodológica, nosotros vamos a profundizar en este aspecto, que además está en la bibliografía. Quería ver a dónde tengo, no lo tengo yo, está en el texto, yo se lo subí a ustedes para que lo puedan ver, ¿verdad? Porque es un texto muy, muy noble y lindo para leerlo, porque no me gusta. Mi hija, que estudia psicología, me dice, eso es un bodrio, no le gusta, ¿no? Ella fue alumna mía en método de investigación y no había forma, no le gustaba, y buscaba todas las formas, ¿no? Pero bueno, me decía, ¿cómo te puede gustar eso? Pero bueno, pero no hay que tenerle miedo a la investigación, porque por eso nadie se dedica a la investigación por esta cuestión. Acá tenemos, fíjense ustedes, la formulación de objetivos, ¿sí? Que está en la página del texto que yo le mandé 93, no me voy a detener en eso porque hemos trabajado en algún aspecto en estas cuestiones, que expresan cómo se plantean, pero si ustedes siguen en la cuestión del texto, van a ver que hay un cuadro muy importante que ustedes lo tienen que tener en cuenta, que acá está, en el que dice tipología de operaciones intelectuales básicas. Y ahí me da cuáles son los verbos que yo tengo que utilizar dependiendo del diseño o del tipo de investigación que yo estoy trabajando. Por ejemplo, operaciones intelectuales basadas en la descripción. Si yo tengo un diseño, un tipo de investigación descriptivo, tengo que utilizar verbos tales como describir, bosquejar, enumerar, enunciar, reseñar, resumir, reconstruir. ¿Sí? Si yo tengo operaciones de tipo basado en la comparación, comparar, cotejar, contraponer, distinguir, clasificar, relacionar, generalizar,
Si voy a un diseño explicativo, claramente va a ser explicar, desarrollar, especificar, ilustrar, precisar, demostrar, definir, interpretar, deducir, predecir, analizar, sintetizar. Esto es una guía, ¿eh? No es que tiene que ser así. Y si tenemos objetivos dentro de que tienen que ver con la interpretación, con la crítica, tenemos criticar, discernir, evaluar, enjuiciar, discutir, justificar, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos dice de qué se trata, por lo tanto ahí nos ilumina un poco el camino cuando tengamos que plantear esta problemática que decíamos, que decía la compañera con respecto a esa formulación de objetivos. Obviamente que los objetivos no los voy a formular solamente con el verbo que yo estoy utilizando porque es el que me indica qué es lo que quiero investigar, sino trabajar, como lo decíamos en los encuentros anteriores, vuelvo de nuevo, trabajar el verbo, la variable, en el caso de que exista, la unidad de observación y la contextualización. Así sea reiterativo, lo tengo que decir. El verbo, analizar, si hay una variable, las conductas violentas de los alumnos de primero, segundo y tercer grado, unidad de observación, del colegio o de la escuela número tal. ¿Se entiende? Porque yo tengo que llevar el foco, que es a dónde voy a hacerlo, cuál es el contexto. ¿Cuál es mi unidad? Los alumnos de. ¿Cuál es la variable? La conducta tal. ¿Y cuál es el verbo? Analizar, describir, fundamentar, ta. Entonces, ahí tenemos algunas cuestiones que es importante de considerar. Muy bien. Decíamos que íbamos a trabajar el tema de las hipótesis. Bueno, teniendo con claridad a cuándo puedo utilizar una hipótesis, si puedo reemplazar el término hipótesis con anticipación de sentido, que es más blando, o tiene otra dimensión no tan fuerte como el carácter de hipótesis. Entonces, como la hipótesis es una respuesta presunta, supuesta al problema y a la problemática y al fenómeno que yo estoy estudiando, ¿sí? Es algo que se pone como verdadero, pero que está por debajo de. Está para ser comprobado. Es un supuesto, es una hipótesis, ¿sí? No es que sea la verdad. La verdad, entre comillas, va a ser cuando yo llegue a comprobar esa hipótesis. Entonces no es cualquier relación ni cualquier cosa que yo tengo que plantear, ¿no? Suposición entonces respecto de el fenómeno y el objeto que estoy estudiando son enunciados teóricos que todavía no están verificados ni comprobados. Justamente lo planteo y hago esta investigación para poderlo comprobar de acuerdo a los datos y la información que yo viera a recolectar. Porque si no ya no sería hipótesis. Los griegos solían llamarle hipótesis. Verdades reveladas, verdades hechas significa hipótesis. Nosotros no hablamos de hipótesis, hablamos de hipótesis. ¿Estamos? Pero que claramente son supuestos que si yo lo llego a comprobar, lo puedo aplicar, que en el caso de la metodología cualitativa, yo lo compruebo, lo verifico, lo pruebo, pero en el caso de lo cualitativo, al no permitir que yo pueda generalizar todo, lo compruebo para esta unidad, para este contexto, para esta variable, y no para todo. Yo no puedo salir a decir que lo que investigué en estas 3 escuelas es aplicable a toda la Argentina. Y puede ser que haya escuelas que no se dé eso. Distinto a las ciencias lógicas o a las ciencias naturales, en el que lo que yo descubra acá puede ser aplicado en todo el mundo. O sea que la generalización, el establecimiento de leyes como consecuencia de un proceso de investigación en términos de construcción de conocimiento, en la metodología cuántica y especialmente en las ciencias naturales, etcétera, etcétera, son universales. Nosotros nos manejamos con presunciones que después, bueno,
no vamos a entrar a detallar esto, pero que se llaman generalizaciones naturalísticas. Bueno, pero es complicado eso, trabajarlo en términos de que yo tengo que establecer el establecimiento de ciertos conceptos que quien lea este proyecto de investigación, nuestros resultados de la investigación, dé por sentado de que esta investigación es en este contexto para esta realidad, para esta población y no es para otra. Si no, voy a caer en la creencia de que lo que yo descubro desde este paradigma es aplicable a todo el mundo. Y la verdad se lo digo que no es así. Nosotros somos ciencia en general, ¿no? De lo particular, no de lo general. Sí establecemos teorías, sí establecemos marco teórico, sí establecemos normativa, pero que no necesariamente es aplicable a todo el mundo. Y en eso tenemos que posicionar, porque si no vamos a creer que lo que yo descubra es aplicable a todo el mundo. Yo si lo quiero aplicar a otra unidad de análisis en otro contexto, voy a tener que hacer el mismo procedimiento, en todo caso para hacer una correlación y ver si se comporta de la misma manera y ahí confirmar que en estas otras 3 escuelas también pasa lo mismo. Y que en otras 3 escuelas pasa lo mismo. El gran pecado, vamos a decir así, de la ciencia que uno abraza es el de tentarnos por pretender de que los marcos teóricos que sostenemos es aplicable a todo el mundo. Y eso no es así. Claramente no es así. Entonces, esto tiene que ver con las hipótesis como punto de partida, ¿no? Ahora, claramente no se plantea una hipótesis desde cualquier lugar, o lo que a mí se me viene a la cabeza en algún momento. Para plantear hipótesis yo tengo que tener un marco conceptual teórico para que yo pueda plantearla y me sirva de punto de partida y no me perjudique todo el proceso de la investigación. Entonces hay todo un proceso de revisión de literatura, de revisión de marco teórico, para ver cómo se dieron en otro lado, que yo la puedo plantear para poderla probar o verificar en este nuevo contexto en el cual yo voy a trabajar en este contexto, ¿no? Muy bien. Entonces, planteado el problema, de allí van a salir no tan solo las variables, sino también las hipótesis y las preguntas de investigación. Entonces, planteo el problema, reviso los antecedentes, planteo los objetivos, hago preguntas con respecto a esta investigación, generales o específicas. De todo eso, yo voy a estar en condiciones de poder, si me animo, a plantear una hipótesis, con toda la seriedad que implica plantear una hipótesis en un proceso de investigación que claramente no es cualquier cosa en términos de lo que nosotros estamos trabajando. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de la hipótesis? ¿Para qué sirven? Ya lo dijimos. En primer lugar, guían la investigación, guían el problema al cual yo he planteado en ese primer momento, ¿no? Nos proporcionan un norte para decir, no, yo planteo esta hipótesis, voy a ir por este lado porque me interesa preguntar esto y averiguar esto. ¿Sí? O sea que, en primer lugar, son guías. ¿Sí? En segundo lugar, que van a favorecer la descripción y la explicación. ¿Sí? Es decir, mediante la hipótesis, el investigador se anticipó a algo, puso supuestamente una respuesta presunta al problema planteado y yo tengo que ir a rajatabla a tratar de buscar eso, por lo cual me va a favorecer después, en el momento que yo tenga que explicar o tenga que describir ese fenómeno. Entonces, cuando yo planteo una hipótesis que está en estado de comprobación, todavía no está comprobada, voy a tener que salir a buscar empíricamente datos empíricos, fácticos, para poder o rechazarla o comprobarla a esa hipótesis. Por lo cual, imagínense ustedes la importancia que tiene, de alguna manera, tener una hipótesis de conflicto, una hipótesis de salida con respecto a esta investigación, aun cuando yo no la plantee. ¿Sí? Porque ya me estoy adelantando en algo que el investigador o los investigadores ya lo tienen en su cabeza con respecto a la investigación. Permiten la prueba de las teorías, es decir, yo planteo una hipótesis de todos los antecedentes y revisión bibliográfica que hice y llegué a la conclusión que tal y tal cosa sucede de esta manera, y cuando yo voy
al campo suceden de esa manera, por lo cual yo puedo contrastar la teoría y verificar esa teoría. Puede ser el caso que no. Entonces voy a tener que explicar por qué. Esto es lo que pasa o lo que le pasa en psicología, en el cual todas las dimensiones que se tienen en cuenta en la explicación teórica no pueden ser aplicadas en todos los sujetos. No todos los chicos que pierden a su padre en la niñez van a ser personas infelices y fracasadas. No todos los chicos que no elaboran concretamente el complejo de Edipo, como lo dice Freud, van a tener problemas en el establecimiento de normas, de límites en términos del superyo. No todas las personas que reprimen van a ser personas reprimidas y van a ser... Bueno, no, o sea, lo tengo que adecuar al objeto y a la situación que estoy investigando. Con mucha más problemática se presenta esto en las investigaciones cualitativas y en los objetos de estudio que nosotros tenemos, ¿no? Entonces nos permiten la prueba de las teorías. Si esta teoría yo he sostenido y voy al encuentro de los datos para poderlo después analizar y cotejar con ese marco teórico que yo he planteado y me fijo si se da o no. Y puede haber algunas vicisitudes que no permitan esto, claramente, porque estamos trabajando con seres humanos, ciencias sociales humanas, no estamos trabajando con objetos que siempre se comportan de la misma manera. Claramente. Entonces, claramente permite cotejar, digamos, esas teorías, ¿no? Porque yo las pongo a prueba, porque tengo datos, porque analizo esto. Y por otro lado, porque ayudan a sugerir o generar teorías, a generar conocimiento, que le permite a esta unidad, que le permite a este territorio, poder buscar modelos de intervención para poder solucionar los problemas. Para esto, yo no va a ser universal. Entonces, yo puedo decir que una de las salidas que puedes tener este fenómeno que estoy estudiando en estas 3 escuelas puede ser a partir de este proceso de intervención por parte de la escuela, que conociendo cuáles fueron las causas, puedo ya intervenir de una manera para favorecer procesos distintos de lo que hasta este momento se venían desarrollando de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene que ir analizando el caso en particular de estas 3 escuelas. No es un caso de todas las escuelas. Por eso es difícil evaluar la calidad educativa en términos de las escuelas, todo, porque no todas las escuelas son los mismos, no tienen los mismos docentes, no son los mismos alumnos, no están en el mismo contexto, no provienen de los mismos hogares. Hay una serie de variables que se tornan como inmanejable, ingobernable, por decirlo de alguna manera, y eso, bueno, lo tenemos que considerar en nuestros problemas, ¿no? Entonces, como nosotros, en el caso de que definamos esto, tenemos que formular hipótesis, y que esa hipótesis tiene que ser sostenida teóricamente, etcétera, etcétera, vamos a ver que hay distintos tipos de hipótesis, ¿sí? Hipótesis para un modelo metodológico deductivo e hipótesis para un modelo metodológico, inductivo. Porque lo inductivo es de lo particular a lo general, la hipótesis tiene que ir hacia esa mirada, y lo deductivo es de lo general a lo particular, es otra mirada. No es lo mismo partir de la observación, en términos inductivos estoy diciendo, que partir del problema. Es decir, no es lo mismo trabajar la cuestión hipotética deductiva que a la cuestión inductiva. El punto de partida del método hipotético deductivo es el planteamiento del problema. El punto de partida del método inductivo es la observación. ¿Se entiende esto? Entonces, tenemos hipótesis que devienen desde el modelo descriptivo e hipótesis que devienen desde el modelo explicativo. No lo vamos a plantear en el exploratorio porque dijimos que no necesariamente, o que no tiene que haber porque tiene otro timing, digamos, este diseño, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de hipótesis descriptivas, las
las que vimos nosotros, anticipan el tipo de variables que se espera encontrar en los fenómenos investigados. Acuérdense que justamente partíamos de ciertas variables para después pasar al diseño correlacional y correlacionarla con las nuevas, ¿no? Y desde un punto de vista explicativo, las hipótesis en este diseño explicativo trata de relacionar entre sí variables, y este tipo de hipótesis lo vamos a analizar desde inductiva o deductiva. Entonces, hipótesis descriptiva por un lado, tipos de hipótesis descriptiva por un lado, hipótesis explicativa por otro lado. Depende con cuál adhiramos, vamos a ver que hay hipótesis inductivas e hipótesis deductivas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya lo dije yo recién. Las hipótesis inductivas tienen un punto de partida que es la observación. Por lo cual, imagínense ustedes que estamos en una situación en la que hasta que yo no observe el fenómeno, ¿cómo voy a plantear una hipótesis tan fuerte en este sentido? Pero a partir de los datos que voy a observar, voy a poder o no comprobar esta hipótesis. Fíjense lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces parte de casos particulares que se van generalizando, y de acuerdo a la cantidad de objetos que yo observo y analizo y estudio, mayor va a ser la posibilidad de generalización y de formular proposiciones, porque justamente lo que estoy buscando es regularidad. De todos los fenómenos que caigan sobre este principio de generalización se comporten regularmente de la misma manera. El agua hierve a 100 grados centígrados en La Rioja, en Catamarca, en la China, en Corea, sea de noche, sea de día, hierve. Cuando hierve es 100 grados centígrados. Y se terminó listo. Cosa que no pasa, reitero, en la ciencia más blanda, como puede ser la psicología, la educación, etcétera, etcétera. En cambio, las hipótesis deductivas van a surgir de un proceso que es totalmente inverso, que no parte de la observación o de los hechos y fenómenos particulares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El investigador parte de una teoría. Ya tiene la teoría incorporada y ya plantea una hipótesis de acuerdo a esa teoría. Lo que va a tener que hacer es ir al campo y decir, señores, esto se cumple acá. Con estos datos que estoy observando, que estoy haciendo entrevistas, que estoy analizando, ¿se cumple la teoría de Freud o la teoría de Piaget, que dice que no se produce el aprendizaje hasta tanto no se produce un proceso de desequilibración y de cambio de estructura, por ejemplo? Lo voy a tener que investigar. Entonces, cuando yo planteo esa hipótesis como premisa, como suposición, ¿sí?, va a estar avalada por la teoría, no tengo demasiadas cosas que explicar. Va a estar avalada por la teoría. Ahora, lo que sí voy a tener que después dar cuenta es si eso que yo planteé, que me da como sostenimiento la teoría, lo puedo contrastar con la práctica, con los fenómenos que estoy observando. ¿Sí? Yo parto de una parte general y bajo a una cuestión particular. Para lo cual, lo voy a tener que comprobar. Lo voy a tener que comprobar. Porque si no me quedo, no en la mitad del camino, a un cuarto del camino. ¿Sí? Muchas personas se manejan con cierto dogmatismo, con cierto establishment teórico, y que no la saca de ese lugar. Entonces ellos parten de ciertas teorías fuertes, núcleos duros de teorías, y en el que vos le querés explicar de una manera y no hay forma que le explique porque ellos están cerrados en esto. La teoría en el caso del proceso de investigación de hipótesis planteada deductivamente, la voy a plantear con la fuerza que la teoría a mí me sostiene y me da, pero la voy a tener que comprobar en el campo donde yo voy a investigar. Porque si no... Entonces, ¿qué aparece allí? En los métodos cualitativos. El cálculo de probabilidades. Yo no puedo decir taxativamente y categóricamente que
todas las mujeres que tienen tal cosa. No es así. Yo lo dije en el marco freudiano tal cosa, y capaz que en otro marco no se dé de esa misma manera. Digo porque en psicología nosotros nos manejamos con distintos paradigmas, distintas perspectivas, concepciones. Hay psicólogos que son cognitivistas, otros que son psicoanalistas, otros que son gestálticos, otros que hacen clínica de terapia grupal, otros que hacen terapia breve, otros que hacen... Bueno, hay un montón de técnicas. Y cada uno tiene su marco teórico de donde parte la hipótesis para resolver el problema de esta persona. Y no es que una sea mejor que la otra. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de definir el marco teórico que me va a sostener para poder formular una hipótesis desde esta perspectiva, digamos así, deductiva. Pues yo voy a tener que deducir. ¿Y qué es deducir? Es partir de premisas generales para ir bajando a premisas particulares. Y si algún caso no me puede sostener estos, estoy en el horno. Entonces, ahí tenemos esta disgregación como para que la tengamos en cuenta, ¿no? Claramente ustedes cuando tengan que hacer el proyecto van a tener que hacer el tema de los antecedentes, el estado de arte. Y ahí van a sacar ciertas verdades, ciertas teorías, ciertas suposiciones que le van a servir para hacer este tipo de hipótesis. Claramente. No es que ustedes la van a inventar, la van a sacar de la galera, no. Hay elementos como para poder trabajar esta cuestión, que es sumamente interesante elaborarla y construirla con otro para que la podamos discutir. ¿Te parece? ¿No te parece? Fíjate cómo es. Bueno, lo que fuese. Muy bien. Ahora, una vez que yo he planteado las hipótesis, entonces tengo que tener sí o sí variables para poder hacer conversar, dialogar esta hipótesis y buscar la causa-efecto en este sentido, ¿no? Tengo que tener bien claras las relaciones causales entre estas variables para poder trabajar en esta consideración. Porque de alguna manera eso me va a permitir llegar a la validez y confiabilidad del dato y de lo que yo estoy investigando. ¿Sí? Porque justamente vamos a trabajar en esta línea porque todo el proceso me tiene que facilitar el camino que yo voy a hacer en el campo. Entonces, aquí tenemos tipos de hipótesis. Claramente van a surgir las hipótesis descriptivas. Vamos a tener hipótesis correlacionales. Vamos a tener hipótesis de causalidad. Vamos a tener hipótesis nulas, que muchas veces se utilizan para ver cómo se comporta y recién trabajar esta cuestión. Es decir, hipótesis nulas son aquellas que expresan la negación de las relaciones supuestas entre las variables. La niegan, a prima facie la niegan. Y después voy a ir a comprobar y voy a poder explicitar que no es tan así y que las relaciones se producen de tal o cual manera en este comportamiento, ¿sí? Justamente la hipótesis nula se utilizan en el procedimiento en el cual uno quiere refutar una hipótesis que ya está establecida en el marco teórico o por ciertos paradigmas. Se manejó mucho este tema de las hipótesis nulas, por ejemplo, para refutar algunas teorías del materialismo histórico, del socialismo, etcétera, etcétera. Se plantea algo contrario para ver cómo se comporta y bueno, de esa manera se puede analizar la relación entre esas variables. Hipótesis alternativas, es decir, que es alternativa a la que propone la teoría que me sostiene, en el cual yo trato de buscar otro tipo de explicación, otras formas, vamos a decir así, de explicación complementaria o que vaya paralelo a lo que le establece la teoría, ¿no? A la hipótesis original. Y obviamente esto trae como consecuencia que yo al seleccionar de acuerdo a esa mirada, yo tengo varias posturas. No es que tenga una sola teoría. Justamente ustedes se van a encontrar con varios posicionamientos teóricos para tener que definir, no tan solo para el marco teórico, sino cuál le va a servir en el caso de que defina plantear algunas hipótesis.
Muy bien. Requisitos. Acá está muy claro, no voy a redundar en eso. Primero, que la hipótesis deben ofrecer una respuesta probable al problema de investigación que yo he formulado. Si no, no me sirve. En primer lugar, me tiene que brindar una respuesta que no está probada todavía, es presunta, es probable al problema de investigación. Tiene que ser comprensible, que quien la lea sepa hacia dónde quiere ir esta investigación o estos investigadores. Tiene que ser precisa, ¿sí? Concreta, y que sea posible de investigarla. No puedo plantear cualquier cosa que después no la voy a poder, no tan solo comprobar, que sería bueno, sino de poder comprobar y de poder ir a buscar datos para poder tener elementos para rechazarlo o contrastarla empíricamente. Es justamente una proposición clara que me dice en una frase, en 10 palabras, con nexo sintáctico, el duro del asunto que yo estoy tratando de analizar. Y que claramente en esas hipótesis van a estar reflejadas explícito o implícitamente las variables, claramente. No es que yo voy a inventar cualquier cosa. Responder supuestamente o probablemente al problema planteado. Tiene que ser clara para ustedes, para quien lea, clara el planteamiento para que me guíe, como dijimos recién, en este sentido, para que yo lo pueda poner a prueba. Tiene que establecer la relación entre las variables de una hipótesis, debe ser clara y verosímil, que tenga fuerza de que yo la puedo investigar y que yo la voy a poder comprobar. Si yo la pongo débil y me parece que podría llegar a ser, no, mijo, no ponga eso. Es esto y otro, lo digo con fuerza, claridad, distinción, precisión, para que tenga fuerza para que cuando yo vaya, lo vaya a plantear en los datos y en el análisis que yo estoy trabajando, ¿no? Y tienen que ser hipótesis que yo pueda mirarla, observarla, medirla. Porque si yo pongo los procesos inconscientes que suceden en la época del adolescente, generan rebeldía y tal cosa. Bueno, pero a ver, ¿cuándo vamos a ir a observar esos procesos inconscientes? ¿Qué te vas a tomar test, proyectivo, psicométrico? ¿Cómo vas a...? Entonces, me tengo que plantear si esa hipótesis que yo he planteado, valga la redundancia, es observable, es medible. La voy a poder indagar y la voy a poder interpretar y analizar. Muchas de las investigaciones que se hacen en sociología que tienen que ver con representación y todo lo demás, llevan su tiempo para poder buscar el estereotipo en términos de conducta y concepciones que tienen los sujetos. ¿Sí? O sea que siempre que yo planteo una hipótesis tiene que tener un referente empírico, tiene que tener un anclaje en la realidad. No me puedo ir por la llama y por la melancolía y el sentimentalismo, decir, a mí me parece. No, tengo que tratarlo de buscar desde esa mirada. Por eso muchas investigaciones que se hacen en otros campos no plantean la hipótesis porque les resulta muy difícil esta claridad, esta distinción, plantearla con esa mirada. Y ojo, que empírico no significa que solamente sea fáctico. Significa que yo lo puedo observar. Hay fenómenos que yo puedo observar que no son empírico, es decir, que tienen que ver con la experiencia, sino que yo lo puedo observar. Porque si no lo puedo observar, ¿a qué conclusión voy a llegar? Y obviamente que tiene que estar en relación con con las técnicas o con los procedimientos que yo voy a utilizar para recolectar los datos. Yo voy a ir a observar, voy a poder hacer entrevistas, voy a hacer encuestas, voy a hacer investigación, acción participante, voy a hacer triangulación, que ya lo vamos a ver. Porque si usted me pone tal cosa y después dice, no, lo que pasa es que en el servicio penitenciario no me dejan entrar a hacer las entrevistas a las personas privadas de libertad, así que ese dato no lo voy a tener. Y bueno, estamos en el horno, ¿no?
Si usted me dice a priori que ya no va a poder incorporarse a su unidad de análisis para poder recolectar los datos, ya se me cae la hipótesis, se me cae todo el proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, claramente tenemos que tener un mínimo de marco de referencia o buscar que se refiera a un proceso que yo lo pueda comprobar con las técnicas que yo tengo disponibles para analizar esta realidad o este fenómeno. Bueno, obviamente que esto ya es más teórico conceptual, pero digo, los componentes de las hipótesis tienen que ver con que me pueden adelantar un resultado posible, pueden llegar a predecir alguna situación en el campo en el cual yo estoy interviniendo, ¿sí? Y que de alguna manera ya de antemano me puede llegar a explicar algo. No conclusivo, por supuesto, porque dijimos que es una suposición, pero algo ya me empuja un poquito para poder avanzar con respecto a ese carácter de la investigación que yo quiero investigar. Entonces, ese carácter predictivo es como adelantarse a la situación que va a aparecer en función de estos datos que yo ya poseo o que voy a recolectar, ¿no? Y que por eso la ciencia tiene un carácter predictivo y retrodictivo. A veces se hacen investigaciones para poder explicar fenómenos del pasado que en su momento no se han explicado, y se hace toda una investigación para buscar las causas que provienen de fenómenos que ya pasaron. Por eso en medicina, en psicología, existe lo forense. Entonces, cuando te piden un perfil de una persona que ya no está viva, la psicología forense, el psiquiatra forense, el médico forense, que hace la parte más orgánica, médico forense, pero en psicología forense lo que se hace es tratar de investigar datos sobre esa persona que ya está muerta. No lo voy a ir a buscar en ese método para preguntarle, no me va a contestar. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a buscar su libro íntimo, voy a registrar su computadora, voy a entrevistar a la madre, a la esposa, al novio, a los amigos, cómo era, cómo se comportaba. Muchas veces los jueces piden un análisis forense psicológico para ver si tenía conducta o no homicida o suicida, porque la carátula es de suicidio, y quizá que el psicólogo o el psiquiatra llegue a la conclusión de que no tiene ningún elemento psicológico, psiquiátrico, emocional de suicida, por lo tanto se puede ver la carátula para ver si realmente se mató o lo mataron. ¿Se entiende lo que le digo? Como con Nisman, profe. Por ejemplo, bueno, hay una serie de casos que son interesantes de verlo, que uno lo ve, yo lo veo ahí siempre que veo series en Netflix y todo demás, cuando empieza la película y vos estás convencido de que se suicidó. Entonces empiezan los investigadores y empieza todo. Es impresionante cómo van buscando los elementos y llegan a la conclusión que no se suicidó. O que fue un suicidio inducido, lo que fuese. Estoy dando un ejemplo general, quizás no venga el caso, pero la predicción tiene esa característica en términos de ver cómo se refieren a hechos que son posibles, que yo tengo que buscarle un campo de realidad que le permita describir esa cuestión. Eso por un lado. Y las condiciones iniciales, es decir, las condiciones iniciales tienen que ver con los hechos que le dan el punto de partida, el lugar determinado pertinente para derivar en esa predicción, en esa hipótesis. No es en el aire, hay un punto de partida, tengo estos datos. Hay una condición inicial para. ¿Sí? Y circunstancias auxiliares o circunstancias presentes en todos los hechos que me pueden ayudar a poder trabajar como auxiliar, que me dan algún vestigio que me pueden ayudar al planteamiento de esa hipótesis como condición, digamos, de formulación, ¿no? Muy bien. Bueno, después viene la parte de contrastación, que eso tiene que ver con los datos, lo vamos a ver cuando veamos la parte metodológica propiamente dicha. Como vimos el tema de los objetivos, si ustedes siguen esto que vamos planteando, la formulación de estas hipótesis, ¿sí?
en el campo de lo cualitativo pueden ser puestos como supuesto o anticipación de sentido. Exclusivamente en los cualitativos. Vuelvo al texto para que ustedes me sigan, que no es una cuestión mía. Dice el texto en la página 114, las hipótesis en la investigación cualitativa. Tiene todas las condiciones que acabamos de decir, todas. Pero, como estamos en un modelo cualitativo, interpretativo, no le llamemos hipótesis, dicen los autores. Le podemos llamar supuesto, punto de partida, o anticipación de sentido, para que no tenga la fuerza de lo que tiene que ver con hipótesis científica ya establecida como tal, ¿no? Que surgen, que emergen de ese análisis holístico que yo hago de la realidad, ¿no? Entonces, tenemos una salida, para que no sea tan taxativa y tan fuerte, es decir, hipótesis, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el cuadro igual que el de los objetivos, igual que el de las preguntas de investigación. Está bien didáctico y bien práctico, por lo cual no es que ya van a salir investigadores de la NASA conmigo, no es así. Simplemente le estoy diciendo que en el material tienen cuadritos como que cierra y que dice, ah, por acá va. ¿Cuál es la estructura de la relación de una hipótesis como vimos recién de los objetivos? En primer lugar, relación supuesta. Relación supuesta, porque no es algo ya determinado y ya comprobado. Es lo que se afirma y expresa la predilección, ¿sí? Lo que yo afirmo. En segundo lugar, la variable. El atributo que se considera que yo estoy afirmando algo. La unidad de observación y la contextualización, lo mismo que los objetivos. En la escuela número tal, los alumnos de tercer grado. ¿Se entiende? Entonces, sí, profe. la relación supuesta, ¿sí? La calidad educativa tiene como consecuencia la buena práctica pedagógica de los alumnos de tercer grado de las escuelas tal, tal y tal. Entonces yo estoy diciendo cada uno de estos elementos en una formulación que me permite, de alguna manera, decir algo en respuesta a algo. Porque si yo no lo planteo como respuesta a algo, no es una hipótesis. Entonces, en ese supuesto o en esa anticipación de sentido, como ustedes le quieran llamar, se van a encontrar con que tiene una formalidad, vamos a decir así, en la formulación, valga la redundancia, en la formulación para que sea considerada hipótesis. Si ustedes quieren, si buscan en el Google académico, hipótesis, formulada de hipótesis, van a encontrar miles de hipótesis que ya están comprobadas, de hipótesis que están en proceso de comprobación, hipótesis que son provisorias por ahora hasta que venga otra que la derribe, digamos así, como para que tengan idea cómo plantear una hipótesis como respuesta a un problema planteado. Bueno, ya acá terminamos, con esto terminamos. Bueno, terminamos, usted va a decir, tan pretencioso el profesor, no es que terminamos, digamos, acá es como que analizamos la primera etapa, hasta que ya vamos a empezar a ver entrevistas, cómo se hace, todo lo demás, variables, todo lo que nos queda para poder avanzar en esto. Hasta ahora, fíjense, hemos llegado hasta la primera parte de la metodología de trabajo o la parte de diseño metodológico, ¿sí? Pero ya vamos a entrar en la metodología propiamente dicha. Y por eso yo quería trabajar esto, pues queda por trabajar variable ahora, pero para que después podamos ir entendiendo. Y cuando ya vamos terminando la cursada, volvamos al cuadro que yo le di, a ese cuadro primero, para que ustedes digan, ah, acá está lo del problema que dice el profe, ah, acá están las preguntas, por acá va la hipótesis, por acá va la anticipación de sentido, por acá va las preguntas de investigación, por acá van los objetivos. ¿Se entiende? Entonces, bueno, los invito a que este texto
que es el primero de Urbano Unit, del cual yo me manejé, lo puedan ir leyendo y lo puedan ir correlacionando en la medida en que puedan y vayan teniendo dudas con los mismos capítulos del que va hablando de los mismos temas Carlos Sabino. ¿Sí? ¿Para qué? Para que surjan dudas y digan y pregunten y planteen para ver cómo lo vamos solucionando y le vamos dando entidad a estas cuestiones. ¿Estamos? Preguntas hasta acá o inquietudes o alguna cosa que quieran. No, profe, está todo bastante claro. Bueno, de todas maneras ya le vamos a pedir a Guillermo, yo le voy a pedir para que puedan cargar las clases y todo lo demás en el aula, que me preocupa, pero ustedes como tienen el material a priori, como que pueden ir teniendo alguna visión de esto y algunas inquietudes que tengan, yo les digo, plantéenlas. Y no es porque yo le voy a contestar, capaz que no le pueda contestar, porque también soy ignorante, no van a creer que me la sea toda, justamente lo que dicen muchos psicólogos y filósofos, el docente no tan solo transmite conocimiento, también transmite ignorancia, y ahí está lo bueno, de poderse conocerse, como que hay cosas que no la va a poder contestar, porque por distintas razones, y después, quizás que después la pueda contestar cuando averigüe, o le pedimos a los compañeros que nos ayuden, y otro compañero pueda contestar la pregunta de otros compañeros, ¿se entiende? Entonces, en ese contexto vamos a estar avanzando. Bueno, entonces nos dejamos acá la clase, porque era el tema que yo quería plantear, y nos estamos encontrando la próxima clase, ¿sí? El próximo viernes, en el cual vamos a avanzar sobre variables y sobre procesos ya metodológicos más concretos. Eso sí, le voy a mandar, que no sé si está cargado lo de entrevista y lo de observación, tipo de entrevista, cuestionario, encuestas, entrevista en profundidad, yo se lo voy a mandar, como para que no es que la tienen que estudiar tampoco por una evaluación, sino para que les quede para ustedes, para que cuando hagan tengan ese material y les sirva de insumo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, si no hay preguntas, nos vamos a despedir acá y nos vemos en el próximo encuentro, ¿sí? Bueno, profe, muchas gracias. Que anden muy Gracias, bien. profe. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias, profe, por la clase, muy bien explicado. Hasta luego. Que Bueno, descanse. ya la próxima clase les voy a traer un cuentito filosófico, así nos distraigamos un poco, ¿sí? No, profe, muy explicativo. Sí tengo que hacer lectura Bueno. para entender todo lo que explicó, pero Está sí lo bien, esa es entendí. la idea, que vayan haciendo un Esa es la proceso, idea. ¿sí? Y sí, profe, es la idea. Que esté bien, hasta luego. Que anden muy bien, suerte, hasta luego.